Amados hermanos, feliz día del Señor. Un domingo más, este servidor va a exponer en el libro de los Hechos y hoy nos toca los 12 últimos versículos del capítulo 1. Y es el texto que nos trata sobre la elección de Matías como el apóstol número 12. Pasaje que no se suele utilizar mucho para predicación así largo, porque en él hay varios temas, pero intentaremos que quede un mensaje inteligible para que podamos, a través de él, conocer mejor la palabra del Señor y conocer también lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y vemos, hermanos, que estamos en un pasaje que está entre la resurrección y la ascensión del Señor y antes de la llegada del Espíritu Santo. Son 9 o 10 días, más o menos, un lapso de tiempo donde están ocurriendo estos hechos que tendremos hoy la meditación. Confirmada la resurrección del Señor Jesús, confirmada, y después de que todos vieron cómo ascendía al cielo desde el Monte de los Olivos, luego los discípulos siguen reunidos en oración y ruegos en el aposento alto. Y en la ocasión que nos ocupa hoy, Lucas nos dice que en ese momento eran como 120 los reunidos. Estaban los discípulos, estaban las mujeres también con ellos, incluso estaba María, la Madre del Señor. Ese día, liderados por Pedro, reflexionan sobre todo lo que sucedió con Judas, y se proponen buscar un sustituto a Judas, porque aunque fueran como 120 los que estaban reunidos, había un lugar vacío entre los 12 que fueron escogidos por Jesús. Y si eran 12 esos apóstoles escogidos para el ministerio de ser testigos y edificar la Iglesia, creyeron que era conveniente que lo siguieran siendo. Incluso buscaron textos en la Escritura que apoyaran su decisión. Y con esta decisión vemos que, aunque el Señor Jesucristo ya no está con ellos físicamente, ellos no tenían intención de rendirse, ni de marcharse a sus casas. Como decimos aquí, no tenían intención de tirar la toalla, ni se les pasó por la cabeza abandonar la fe. Tan cierto era lo que vieron y vivieron que permanecieron juntos en oración y en ruegos. Y es que, hermanos, por la gracia y la obra de Dios ya no eran como antes. Ya no eran como antes de ser llamados, porque ahora ya son una nueva creación en Cristo. Su mente y su corazón se movían por amor a su Señor, por obedecerle y por agradecerle. Y así, su deseo de permanecer juntos orando y perseverando en el camino de Jesús les había enseñado, ellos están así en ese momento. Y quisiera que recordáramos también algo que sale en los evangelios sinópticos, pero quisiera que recordáramos también cómo Lucas nos narra la elección de los apóstoles. En Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, dice así: en aquellos días él, Jesús, fue al monte y pasó la noche orando. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. De entre todos los discípulos eligió a 12 de ellos para una misión significativa, hermanos, para fundar la Iglesia, llamados aparte con un objetivo concreto:
predicar las buenas nuevas y fundar la Iglesia. Y así lo hicieron, y dieron su vida por ello. Ellos son los 12 testigos fieles a un ministerio, fieles al apostolado al que los llamó y los escogió el Señor Jesús. Vamos a ver nuestro texto y vamos en primer lugar, el versículo 15, cómo Pedro toma la iniciativa. Nos dice este versículo 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Nos dice este versículo que Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro, hermanos, fue el primero al que Jesús llamó al apostolado y al que trató con más exigencia. Por eso su influencia entre los hermanos era notoria. Quizás pareciera que su liderazgo entre los hermanos hubiera quedado tocado después que él hubo negado 3 veces al Señor Jesús. Pero Jesús le restauró. Pedro se arrepintió y lloró amargamente por cómo había negado al Señor. Y le negó, fijaos bien, momentos después de haber afirmado que le seguiría hasta la muerte. Momentos después que incluso sacó la espada contra los que vinieron a arrestar al Señor. Su negación fue dolorosa, pero Jesús lo restauró y le encomendó el cuidado de los hermanos de forma significativa. En Juan capítulo 21 nos dice que el Señor le preguntó 3 veces si le amaba. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Por 3 veces se repite estas frases. La historia de Pedro, hermanos, nos recuerda y nos advierte cuán fácilmente puede caer un creyente. Y ciertamente todos estamos expuestos al peligro. Nos acechan por todos los lados, tratando de socavar nuestra fe. Nos acecha la carne propia, nos acecha el mundo, nos acecha Satanás. Todos estos tratan de socavar nuestra fe. Pero gracias a Dios sean dadas porque el Señor puede y quiere restaurarnos, como hizo con Pedro. Y este Pedro restaurado ahora le vemos de pie, firme, frente a los hermanos, tomando la iniciativa para liderar la congregación, puesto de pie. Obedeció al ministerio y al apostolado que les encomendó Jesús. Y para eso, hermanos, debían de ser 12 testigos fieles al ministerio encomendado, a ese ministerio de edificar la iglesia y cuidar a los hermanos. Y esto es lo que vio Pedro que hacía falta. Pero aquí, en el versículo 16, vemos que Pedro apela a las Escrituras. Y en nuestro segundo punto vemos cómo él nos recalca que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras a David referente a este tema. Y vemos en el versículo 16 como dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí nos recalca Pedro que David estuvo hablando de esto en sus salmos. Y repetir que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras es un tópico, hermanos, que se nombra con frecuencia en el Nuevo Testamento. Jesús mismo nos repetía con frecuencia que él mismo lo repite con frecuencia al aplicar el cumplimiento de las Escrituras a todo lo que se refiere a su persona y su obra. Jesús mismo lo repite con frecuencia al aplicar el cumplimiento de las Escrituras en todo lo que se refiere a su persona y a su obra. Y de ahí tenemos esa frase que usamos algunas veces, que decimos que la Escritura confirma a la Escritura. Es decir, el cumplimiento de lo que se dice en la Biblia confirma su veracidad y que fue inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 nos dice que
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo 16 nos dice que David fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios en lo referente a Judas. Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. David fue usado muchas veces por el Espíritu Santo, inspirando en él los eventos relativos al Mesías, Redentor. Incluso podemos decir que David mismo forma parte del plan de Dios, quien lo eligió como rey de Israel y un antitipo del Mesías. Y la profecía a la cual aquí hace referencia parece ser el Salmo 41:9, el cual nos dice así el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este es un texto que nos recuerda lo sucedido en la Santa Cena, cuando nos lo cuenta Juan en el capítulo 13, versículo 26, cuando Jesús señala al que le iba a entregar con las palabras: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esta es posiblemente la profecía a la que hace referencia. ¿Y qué nos dice este texto sobre Judas? Pues lo vemos en los versículos 18 y 19, nuestro tercer punto, traición y muerte de Judas. Dice así estos versículos: Este pues, Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hermanos, Jesús sabía ya de antemano lo que iba a hacer Judas. Lo supo desde el momento en que lo escogió. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. No os he escogido yo, dijo Jesús, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Al principio de su ministerio Jesús escogió a esos 12 apóstoles a los cuales preparó para fundar la Iglesia. Y la Iglesia que ahora es el pueblo de Dios. Y entre estos apóstoles estaba Judas Iscariote, el que le traicionaría por 30 monedas de plata. Y que después se suicidó de una forma horrible. De tal manera que los habitantes de Jerusalén recordaban el campo donde sucedió este hecho. Y lo recordaban con el nombre de Aceldama, campo de sangre. Hermanos, lamentablemente no hubo arrepentimiento para Judas, aunque él se esforzaba por aparentar piedad, aparentando buenos deseos, pero lo cierto es que no era lo que parecía. Fijaos lo que nos dice Juan, capítulo 12, versículo 46. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no era lo que parecía, y cuando tuvo oportunidad, perpetró su traición, una traición que le supuso también su propia muerte. Desde entonces el nombre de Judas se asocia con traición, sobre todo con la traición de alguien en quien se confía. Ha quedado en el lenguaje popular la expresión el beso de Judas, cuando nos referimos a una traición. Siguiendo adelante nuestro texto, vamos a ver cómo eligieron ellos al sustituto de Judas, y para ello vamos a repasar los versículos del 20 al 26.
Dice así Hechos 1 del 20 al 26. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, cuando Pedro hubo de buscar un sustituto para Judas, pensó en el oficio que éste debía de desempeñar dentro del grupo de los 12, de tomar la responsabilidad del oficio del otro, no de su maldad y su engaño, sino del papel que debía desempeñar dentro del grupo de los 12. Y fijaos, hermanos, cuando se dispusieron a buscar al sustituto de Judas, pusieron unas condiciones significativas, condiciones que cumplían los 11 que quedaban como apóstoles. Y estas condiciones eran que debía de haber permanecido junto con ellos todo el tiempo en que Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, uno que fuera testigo de la resurrección del Señor. Y hallaron dos varones que cumplían estos requisitos, pero solo uno era necesario para que fueran 12, porque realmente tenían que ser solo 12. Y para la elección se encomendaron en oración a Dios. Versículo 24. Señor, tú conoces los corazones de todos. Oraron al Señor, de tal manera que echaron suertes, de tal manera que la suerte cayó en Matías. Y hablando de echar suertes, hermanos, echar suertes era algo que solían hacer los antiguos para decidir algunas cosas. Pero no hay referencia en la Biblia, aparte de aquí y de la suerte que echaron sobre las vestiduras del Señor, no hay más referencia a echar suertes. Y no lo vamos a ver más en las Escrituras. Por cierto, echar suertes no es adivinación. No es adivinación echar suertes. Más de una vez nos preguntamos si fue correcto lo que hicieron de echar suertes. Pero ellos lo hicieron así. Tengamos presente que lo hicieron y quedó escrito. Y fue una oportunidad única. Ya no usaron más el echar suertes. Ahora bien, tengamos en cuenta que echaron suertes sobre Matías porque antes de ser apóstol fue un fiel servidor del Señor. Y eso es lo que debemos tener en cuenta para cualquiera que tenga que ejercer cierta responsabilidad en las obras del Señor, que sea una persona que sea un fiel servidor del Señor. Y el cuerpo de Cristo necesita personas fieles. Y, hermanos, nunca dejemos de orar por los responsables que están al frente de la obra del Señor. Matías tenía un buen testimonio de servicio entre los discípulos y estuvo con Jesús desde el principio hasta su ascensión. Permaneció junto al Señor. Lucas 22, 28, Jesús dijo a sus discípulos:
a todos los que estaban allí reunidos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Como conclusión, hermanos, hemos visto que la importancia que da Lucas a esta elección de Matías es extensa y nos aclara de cómo se hizo y por qué se hizo. 12 debían de ser los apóstoles testigos de la obra del Señor, de esa obra redentora, de esa obra propiciatoria, sacrificial y de esa reconciliación que Jesús hizo con nosotros. 12 apóstoles comisionados a edificar la iglesia del Señor. Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles edificaron la iglesia. Jesús es la piedra principal que guía y sostiene la edificación. ¿Y por qué 12? Hay una simbología clara en el número 12 en la Biblia, y es un número que podemos definir como fundacional. El número 12 es un número fundacional, entre otras cosas porque fijaos que 12 son las tribus de Israel en su inicio. Inició el pueblo de Israel con 12 tribus y 12 son los apóstoles en el inicio de la Iglesia. Y en su fundación, en su fundamento de la Iglesia están los 12 apóstoles. Fijaos cómo lo dice Juan en Apocalipsis 21, hablando de la Jerusalén celestial. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Jerusalén celestial tiene los nombres de los apóstoles en sus cimientos. Verdaderamente, hermanos, todo esto hace que los apóstoles sean únicos en su oficio. Los apóstoles son únicos en su oficio. Estos recibieron la enseñanza y la autoridad directamente de Cristo. Intervinieron en la revelación de Cristo a todos, lo cual también equivale a decir que el testimonio apostólico nos lleva a Cristo. Vamos a ver un poco cómo Juan relata el testimonio apostólico. Para ello vamos a repasar unos versículos que se encuentran en la primera carta de Juan, los 3 primeros versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Este es el testimonio apostólico. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dicho esto, hermanos, tomemos como ejemplo que los apóstoles, antes de tomar una decisión, oraron a Dios. Esta es la aplicación para nosotros. Pusieron su esperanza en que Dios les daría la respuesta adecuada. Por eso, hermanos, hagamos lo mismo. Pidamos siempre a Dios que Él nos guíe en nuestras decisiones, pero no solo en lo más importantes, también en lo cotidiano, en el día a día. Pidamos su guía. Y cueste lo que cueste, hermanos, siempre hagamos lo correcto y dejemos el resultado en sus manos. Jesús nos dio ejemplo cuando todas las madrugadas iba a orar, a hablar con el Padre. Lo primero que hacía durante el día era la oración. Y esa es la primera característica de la vida cristiana, la oración.
un cristiano debe siempre empezar el día en oración, poniendo el día en manos del Señor. Se dice que la oración es el termómetro espiritual del creyente. Que esta sea también nuestra temperatura alta de orar al Señor cada día. Y hermanos, Dios, Jesús, escogió a estos 12 apóstoles escogidos para un ministerio especial. Y gracias a ellos nosotros ahora estamos aquí, apoyándonos en el fundamento que ellos pusieron y apoyándonos en la roca espiritual que es Jesucristo. Oremos al Señor.